Bienvenidos a este programa, a este webinar Infancia Confinada. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que le dan de beber, los demás derechos se morirían de sed, dijo Eduardo Galeano. En algún momento, este escritor, gran escritor latinoamericano. Bienvenidas, bienvenidos al webinar Infancia Confinada. El INJUS, Instituto Mexicano para la Justicia, a nombre de su presidente Juan Antonio Araujo Riva Palacio y el de un servidor, Gabriel Dombeck, le dan las gracias por acompañarnos y por la respuesta a esta convocatoria. Fue una respuesta inmediata, masiva, por cierto, creo que la más importante que hemos tenido desde que estamos transmitiendo de manera quincenal estos programas. Agradezco también a José Luis Alcaide y a Adriana Alegre por permitir o por hacer posible esta transmisión y por ser generadores de esta idea. Ofrecemos una disculpa a la gente que por error de la aplicación y excesiva demanda no podrán conectarse por este medio, y les recordamos que nos podrán seguir por Facebook Live. Luego se subirá a las páginas del INJUS y a YouTube. Hoy nos acompañan cuatro destacadas personalidades que tenemos aquí en pantalla, especialistas todos renombrados en el tema que nos convoca. La maestra Dora Justi ha estudiado Desarrollo y Cooperación en Reino Unido, donde también cursó una maestría en Bienestar Internacional de la Niñez en la Facultad de Trabajo Social. Empezó su vida profesional trabajando con ONGs locales e internacionales en América Latina y Europa. En el 2003 se integró a UNICEF, con quien ha trabajado principalmente en temas de protección a la infancia en Guatemala, en República Democrática del Congo, en Georgia, en Italia e India. En julio de 2015 llegó a UNICEF México, donde ocupa el puesto de jefa de protección. Gracias, Dora, por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. La maestra Lorena Yacibe Arriaga Rosa es abogada por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Derecho Constitucional y amparo por la misma Casa de Estudios, especialista en diseño y aplicación de políticas públicas en favor de poblaciones vulnerables. Tiene un máster en Necesidades, Derecho y Cooperación al Desarrollo en Infancia de la Universidad Autónoma de Madrid, en coordinación con la UNICEF, agosto 2011, presidenta del sistema DIF del Estado de Jalisco de 2013 a 2018, presidenta del Patronato del Centro de Integración Juvenil en Jalisco, 2010-2018. Gracias, Lorena, por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gabriel. El secretario Ricardo Antonio Bucio Mujica, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad de Chicago y la UIA. Desde el 9 de septiembre de 2015 es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de diciembre de 2009 hasta septiembre de 2015, cargo por el cual fue ratificado para un segundo periodo en diciembre de 2012. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. El licenciado Juan Martín Pérez García, defensor de derechos humanos, especialmente derechos de la infancia y poblaciones callejeras, psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus aportes le han permitido recibir premios y reconocimientos
de la UNAM, Secretaría de Salud, CONACYDA y la Reina Sofía de España, entre otros. Desde 2010 es director ejecutivo de REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. De 2015 a 2019 fue secretario ejecutivo de Red LAMIC, Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Juan Martín. Muy bien. Me gustaría iniciar esta plática con algunas preguntas que luego ampliaremos con las que el público realice. Pensando en contextualizar el fenómeno de la violencia ejercida contra las y los menores en nuestro país, les preguntaría, ¿dónde consideran ustedes que estamos parados en este momento? ¿Cuáles son los logros y deudas que tenemos tanto gobierno como sociedad civil con este 31% de la población de menores en nuestro país? Quien quiera tomar la palabra en esta pregunta general, están invitados a hacerlo. Bueno, si quieres Claro. comienzo, Gabriel. Muy buena tarde a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Y mira, yo quisiera dar 3 datos que dan un poco cuenta de qué pasa, en dónde está parada hoy la niñez. Me refiero más precisamente al confinamiento. Y son los siguientes. A nivel nacional, aunque hay diferencia por estados, el 75% de las lesiones que sufren mujeres, niños, niñas o adolescentes se da a manos de alguna persona que tiene parentesco con ellas. 3 de cada 4. Luego, 63% de los casos, 6 de cada 10 de estas violencias se dan dentro de la vivienda propia de la víctima. En el caso de cuando desagregamos las violencias, violencia económica, violencia física, violencia sexual, en este último campo, por ejemplo, 94% de los casos de violencia sexual son contra las mujeres. En violencia económica hay distintas maneras de contabilizarla, pero estamos hablando de un porcentaje similar o mayor. Y en violencia física no es tanto, ahí varía mucho según las entidades federativas, pero sí es mayoritario, pues estamos hablando del 60-70% de las víctimas son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? En este momento, mujeres, niños, niñas, adolescentes están en su vivienda, están muy posiblemente con personas con las que tienen parentesco, y ahí está la desigualdad de género sigue presente. Pues, es decir, es un momento de riesgo, lamentablemente, es un momento de una situación de complejidad, porque toma a la sociedad mexicana y a las instituciones públicas del Estado mexicano sin una capacidad suficiente de reacción ante las situaciones de violencia, y además con una cultura machista y misógena que tenemos ahí, que no se ha modificado, en donde hay una enorme cantidad de acciones ciudadanas en principio y luego públicas en los últimos 30 años, al menos instituciones, leyes. Tenemos un entramado muy, muy importante en ambas, presupuestos públicos, pero es un tema muy, muy, muy arraigado, muy normalizado, ¿no? Está tan normalizado que ni siquiera es del uso público, digamos, esta situación de violencia tan grande. Y entonces también hay una perspectiva de que dentro de los ámbitos familiares, niños y niñas tienen el mejor lugar de protección. Eso debería de ser, ¿no? Cada familia debería de ser el sistema integral de protección para cada niño, niña y adolescente, pero hoy no lo es en muchos casos. No estoy diciendo que son todos, pero no lo es en muchos casos, y hay entonces una situación de riesgo latente en este momento. Muchas gracias, Ricardo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere agregar algún elemento más? Sí, gracias, y gracias por el espacio. En línea con lo que comenta Ricardo, yo creo que es importante señalar en este contexto de la pandemia que, viendo el contexto que acaba de ilustrar
Ricardo, y considerando también, agrego otro dato, que 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años han sido expuestos a alguna forma de disciplina violenta, sea física o corporal, y hablando entonces de la normalización que mencionaba Ricardo, tenemos que tomar en cuenta que teníamos un punto de partida donde la niñez en el hogar sufría, y también las mujeres, como bien mencionaba Ricardo, de dinámicas violentas, donde la crianza se manifiesta a través de alguna forma de violencia, es considerado normal y el niño es como un poco un objeto, ¿no? A la merced del adulto. Entonces, me gustaría destacar que obviamente si tenemos un punto de partida donde la violencia está normalizada en una situación como la que estamos viviendo ahora, de hay incertidumbre, desempleo, inseguridad económica, estrés, falta también de posibilidad de un niño de acudir a cualquier, ni siquiera hablo de mecanismos de denuncia o reporte, pero de poder ir a la escuela y contar a un docente lo que está viviendo, digamos, modalidades informales de contar a una persona de confianza lo que está ocurriendo. Obviamente la situación se vuelve una olla de presión y es normal que entonces estemos viendo, no solo en México, sino en el mundo, un aumento, un incremento de la situación de violencia doméstica hacia los niños y hacia las mujeres. Cabe también mencionar que cuando tenemos un hogar donde hay violencia contra la mujer, siempre hay maltrato contra los niños y además el niño es testigo, entonces sufren directamente la violencia y eso tiene repercusiones y consecuencias no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Así es. Muchísimas gracias, Dora. ¿Algún otro comentario? Yo agregaría, yo creo que 3 elementos. Uno que ya de alguna manera está bordeado y es la noción cultural que tenemos de niñez, que la lleva a ser invisible. Esta invisibilidad hace que no sea un tema de prioridad, asociado con otra creencia vieja que está muy arraigada, y es seguir pensando que los niños son propiedad de las familias y responsabilidad de las familias. En consecuencia, lo que les pase bueno o malo, se culpa o se responsabiliza a las familias y no al Estado, que ese sería el tercer problema, que el Estado no se está asumiendo como el garante de los derechos, más allá de lo que está en papel, más allá de lo que discursivamente se dice, pero en esta gran diversidad que es el Estado, de instituciones, de funcionarios y demás, no ha permeado aún esa responsabilidad de mirarse como garantes de derechos. 3 ilustraciones de ello. Llevamos ya 3 meses de pandemia y no hay una estrategia de comunicación oficial para niños, niñas y adolescentes, sino todo está filtrado a través de las familias. Se cometió y se sigue cometiendo la falta de respeto terrible para niños y niñas, casi 25 millones en educación básica, que se cerraron las escuelas, se anunció el cierre de ciclo escolar y jamás se están dirigiendo a niños y niñas respetuosamente como se hace para cualquier persona adulta, de qué está sucediendo y demás. Y tal es la invisibilidad que los reclamos que han hecho en general niños y niñas en todos los espacios donde pueden, con muchos memes también como medio de comunicación, del abuso en las tareas, de las calificaciones injustas, no han sido para nada escuchados. Y eso creo que nos habla precisamente de esta dificultad que tenemos como sociedad, pero particularmente como Estado, para reconocerles en equivalencia humana y en esta pandemia darles una atención apropiada. Y están dependiendo de lo que las familias pueden hacer, y eso significa que si las familias ya tenían problemas, como lo han documentado y lo han explicado con datos, tanto Ricardo como Dora, pues esos niños y niñas en realidad han padecido, están viviendo estos 3 meses, aquellos que lograron hacer el confinamiento, en una lógica de ansiedad, incertidumbre y posiblemente infierno. Entonces, ahí tenemos, pues solamente, digamos, recordar que si no logramos darles equivalencia humana a niños y niñas que representan el 31% de la población, casi 40 millones de habitantes en este país, va a ser muy difícil que logremos afrontar los muchos problemas que enfrentan ellos día con día. De acuerdo. Gracias, Juan Martín. Gracias.
Pues me gustaría agregar a mí algo. Creo que yo estoy de acuerdo. Primero, muchas gracias por la invitación a este webinar y poder compartir un poco las reflexiones con estos excelentes compañeros que son gente muy reconocida en el ámbito de defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Cuando hablamos del contexto, cuáles son los logros y las deudas que tenemos con los niños y las niñas en el Estado mexicano, creo que logros podemos tener muchos. Y que este contexto de confinamiento, que ya no tengo que explicar qué es lo que está pasando, el estrés y todo cómo súbitamente nos recluimos en nuestras clases, con todo y niños, clases en línea, sí nos marca que estos logros están un poco en el papel, están un poco con muchas áreas de oportunidad las instituciones que fueron creadas para ser garantes de los derechos de las niñas y las niñas, y creo que ese va a ser el desarrollo de este webinar. No me gustaría adelantarme mucho, pero sí sembrar un poco la idea que comparto con Juan Martín. Ahora desde la academia es diferente ver las cosas. Tuve la oportunidad de estar en Poder Judicial viendo temas de adolescentes que cometen delitos, que cometen actos que son como delitos, y tuve la oportunidad de estar también en un gobierno municipal y en un estatal como cierta manera la figura que puede ser garante de esos derechos de niños y de niñas. Pero ahora viéndolo desde el área de la academia, un poco en retrospectiva, pudiendo ver cuáles han sido esos logros que están signados incluso en nuestra Constitución, sobre todo el tema del derecho a la educación, es un derecho de manera prioritario. Pero este contexto de confinamiento del COVID-19 nos dice cómo este derecho que está asignado en nuestra Carta Magna y dice derecho prioritario, significa que la infraestructura educativa debería de ser de tal calidad, de tal magnitud, que no hubieran habido estos abismos de que si mis niños tienen computadora en casa o no, cuántas personas en México tienen derecho a internet, las dificultades que presentan los maestros día con día para poder ejercer su trabajo, la infraestructura educativa. Creo que es un contexto ideal para que nosotros podamos hacer una buena reflexión y que regresemos a una nueva normalidad que no sea igual que la anterior, porque algo nos está fallando. Es que esos logros que están signados en nuestra Carta Magna, pues tienen que estar fortalecidos en la operación real. Y yo creo que no me quiero adelantar, solamente dejar un poco la duda de lo que yo quiero platicarles, de la reflexión de cuáles son las propuestas de que podemos ahora innovar, porque creo que después de esta pandemia tenemos efectos a corto, mediano y largo plazo, como todos coinciden, pero debemos de hacer una reflexión tal que podamos hacer un nuevo contrato social en donde nosotros visibilicemos a nuestras niñas y nuestros niños, pero de verdad no solamente en el papel, sino ahora sí con hechos y con palabras, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, un poco redondeando la participación de los cuatro que venturosamente sucedió, un poco hablar de los reclamos hacia las instituciones de gobierno, que aparece muy claramente en la exposición tuya, Juan Martín, y los rezagos históricos, que también son reales, son concretos y no son una forma de justificación. Entiendo perfectamente que debería, y que seguramente hay, por lo menos desde el planteo de políticas públicas, la intención de revertir esta situación, porque conozco a los representantes de las distintas instituciones de gobierno que se encargan de este tema, ¿no? Pocas veces he visto la claridad y sinceridad que en este momento de pandemia emiten algunas de estas instituciones, sin ir más lejos, la Secretaría de Gobernación, hablando de un 100% de aumento de la violencia intrafamiliar. No creo que la institución, y aquí representada por Ricardo, sea ajena a esta terrible realidad y a este terrible rezago histórico. Y sí creo que, como en muchos países latinoamericanos, Argentina, en mi caso, que es el que conozco con más claridad, y otros países centroamericanos o de mayor pobreza inclusive, pues tienen un rezago muy complicado de resolver,
Y también me parece muy acertado exigir desde la sociedad civil, que pues, son las contrapartes inevitables, exigir desde la sociedad civil una reacción a esto que estamos viviendo, que seguramente para todos es un golpe particularmente complejo de abordar, ¿no? Desde todo, desde la economía, desde la política, desde las políticas públicas en general, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo y un poco quisiera como adentrarme más o adentrarnos más en este confinamiento, ¿no? En qué implica estos 3 meses, probablemente 3 meses y algo más de confinamiento, que no vemos muy claro cuáles son esos límites y hasta dónde vamos a llegar. Y si pueden agregar a lo que ya dijeron algún pensamiento, alguna reflexión particular del confinamiento, con eso cerraríamos las preguntas generales para irnos a las particulares y darle entrada al público, que seguramente va a participar con algunas preguntas que ya están haciendo. Bueno, sí puedo empezar. Yo creo que es evidente, como decía Lorena, no hay que repetir lo que estamos todos viviendo, pero que esto ha sido un reto para cada persona, para cada núcleo familiar, para cada núcleo vecinal, gobierno municipal, etc. Para cada empresa, para cada aula de clases. Ha sido un enorme reto, una adaptación prácticamente inmediata a una situación insólita y desconocida. Pese a ello, me parece que ha habido una reacción, yo diría, mayoritariamente positiva. No quiero decir mayoritariamente eficaz, pero sí mayoritariamente positiva de las personas y las instituciones. Y hablo personas e instituciones porque hay algunas ligadas, por ejemplo, las y los docentes en el país. Las y los docentes en el país que nunca fueron capacitados para educación a distancia, para tener este tipo de relación con el alumnado o con la familia, y también para poder enseñar con estas técnicas pues, que son desconocidas. Y se ha hecho, ahí yo diferiría un poco, Juan Martín, se ha hecho desde la educación un enorme esfuerzo, tomando en cuenta lo que también dice Juan Martín, una enorme, una brutal desigualdad del sistema educativo mexicano, ¿no? El sistema educativo mexicano en principio son, recordemos, 33 secretarías de educación, porque como tenemos una descentralización hace muchos años, pues ya las secretarías, hay temas que son normados nacionalmente, desde la federación, pero la operación pues depende muchísimo, en muy buena parte, de las secretarías estatales. Pero además, dentro de las secretarías estatales tenemos muchos subsistemas de educación distintos. Entonces tenemos a CONAFE, y tenemos a las telesecundarias, y tenemos educación especial, y tenemos educación indígena, que funcionan, bueno, ya a media superior, a los CONALEPs, a los bachilleratos, a los CEBETAS, a los CECATIS, que funcionan distinto en cada una de las entidades federativas. Pues tenemos modelos de educación, miles de modelos de educación. Miles. Yo creo que literalmente, si sumamos también el modelo de educación superior, que implica ya una diversidad brutal. Entonces, esa parte, yo creo, no tenemos aún el mapa, no hay la posibilidad de hacer una evaluación, pero que ha habido procesos de adaptación de las universidades, las públicas y las privadas, de los colegios de bachilleres, de los colegios, de los CONALEPs, CONAFE, de otra forma, porque CONAFE lo sabemos bien, es absolutamente presencial, y el público al que va dirigido CONAFE mayoritariamente no tiene acceso a Internet, y en muchos casos ni siquiera a televisión abierta. Bueno, entre todas estas circunstancias, menciono el tema de la educación, pero en general, en muchos ámbitos de la vida pública y privada ha habido grandes esfuerzos de adaptación. Eso yo quiero reconocerlo, pues, porque sí me parece
que este país va a salir de la pandemia por el esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo no organizado, es un esfuerzo que tiene 3 o 4 criterios comunes. Es quédate en casa si puedes, si no puedes, cuídate, de distancia social y casi, bueno, lávate las manos, las medidas de higiene y ve al hospital en caso de A o B o C. Fuera de esos criterios generales, la verdad es que la gran mayoría de las personas e instituciones hemos buscado nuestros propios y nuevos mecanismos de enfrentar esta situación. Y así como ha habido situaciones complicadas, como las que ya se mencionaron en las intervenciones anteriores, me parece que hay también puntos luminosos. Y yo quisiera solo que pudiéramos tener ambos, porque si no está muy complicado saber sobre todo cómo reinventarnos después para una realidad que va a ser distinta, ¿no? Incluso en el tema de niñez y adolescencia, de derechos de niñez y adolescencia. Yo acabo de terminar hace un rato la veintitantos, no sé cuántos, subcomisión de justicia penal adolescente. Y en los 20 y tantos estados ha estado sentado por primera vez. La verdad es que los 4 años anteriores nos costó muchísimo, y ahora está sentado siempre el Tribunal Superior de Justicia, la Defensoría, la Comisión de Víctimas, la Fiscalía, la Procuraduría de Protección, el DIF, todas las autoridades, el órgano penitenciario, el centro de internamiento, todas las autoridades que son órganos responsables, ¿no? Como que el peligro del contagio del COVID dentro de los centros de internamiento de adolescentes, como ya ha habido en muchos centros penitenciarios para adultos, ha generado la necesidad de sentarnos articuladamente y decir, bueno, ahora cómo les protegemos, pero qué está pasando con nuestro sistema de justicia adolescente, que Lorena sabe muy bien. Se mandató en la reforma constitucional del 2005, 15 años después estamos en esto. Bueno, hasta para esto el COVID ha dado un empujón, ya tenemos la ley nacional afortunadamente, pero ahora tenemos un empujón. Hay áreas, no me gusta referir a las problemáticas y a los huecos, a las omisiones, como áreas de oportunidad, porque no lo son, es un eufemismo, pues. Pero en otros casos sí hay áreas de oportunidad, sí hay unas que son auténticamente áreas de oportunidad, ¿no? Y pensaría que dos entre muchas. Una, el tema de repensar las políticas y las dinámicas, me refiero a las dinámicas por el núcleo en particular y las políticas por la acción de las instituciones de fortalecimiento de los núcleos familiares. La familia como tal, las familias como tal, la enorme diversidad familiar, hoy es un tema que está en la mesa. Hoy es el núcleo central de cómo vivimos el confinamiento, ¿no? Y las familias, lo sabemos bien, han estado desaparecidas por muchísimos años de la visibilidad de las instituciones públicas, de la acción legislativa, pero también, bueno, muy con pinzas y muchas veces inadecuadamente tratadas por el trabajo del Poder Judicial, de los poderes judiciales. Pero también han sido muy poco tema social, de diálogo social sobre nuestra cultura social, cuál es el papel de vivir en núcleos familiares, qué nos toca a nosotros. Hay países que ya dieron pasos adelante, tienen ministerios de fortalecimiento de los núcleos familiares, y ahí hay muchísimas cuestiones porque el Estado tiene que ayudar a que las familias se fortalezcan en sí mismo, porque son un sistema de protección integral en sí mismos. Familias, y el segundo, entre muchos otros, el medio ambiente. Creo que nos damos cuenta de que la naturaleza es más fuerte que nosotros, nosotras, en nuestra capacidad de contaminación y de destrucción, y que si le damos un respiro tiene capacidad de autogenerarse. Pero también nosotros somos naturaleza, es decir, tenemos capacidad de autogenerarnos si nos damos un respiro. ¿Cuál es el respiro que necesitamos? Esa es una construcción colectiva que tenemos que hacer. Uno de los que tenemos que hacer es seguir dándole respiros a la naturaleza, porque de ella dependemos. Y así como veníamos
coyunturalmente en los últimos días antes del confinamiento de hablar de la violencia de género, también veníamos de un debate intenso, increíblemente encabezado por Greta Thunberg a nivel mundial, por un adolescente, sobre la necesidad de mirar el cambio climático. Yo creo que, a veces yo pienso que Greta fue la que inventó el coronavirus, porque la verdad, nada mejor para la naturaleza que esto. Jamás se hubiera pensado, nada que hubiera decidido Naciones Unidas hubiera tenido un efecto tal. Ahora, ¿cómo lo conservamos? ¿Cómo lo cuidamos? Muchas gracias, Ricardo. Pues ya tenemos algo de participación del público, bueno, bastante participación del público. Francisco Javier Galindo Manso nos está haciendo una devolución de lo que se está platicando. Él es maestro de preescolar y se encuentra con esta realidad del COVID y de estas nuevas formas o mecanismos de comunicación con el alumnado. Y lo que identifica y está comentando enfáticamente es que la dificultad existe, él tiene la posibilidad de acceder a las plataformas y a los medios para comunicarse con el alumnado, pero lo que encuentra es que son pocos los que pueden responder a esta innovación tecnológica o estos avances tecnológicos, ¿no? En educación pública. Y de todos modos, cuando Ricardo, haces estas aclaraciones de luz en el camino de las políticas y de las acciones que el gobierno está realizando, ratifica, porque le consta que esto es así, ¿no? Habla de un esfuerzo claro y concreto del sector educativo, y habla por él y también por sus compañeros como un colectivo, ¿no? Donde trabaja. De formación a ellos mismos, de Zooms para capacitarlos, de alternativas de formación y capacitación, de cartas y de mails informativos, o sea, de un esfuerzo claro y concreto. Te agradezco muchísimo, Francisco, por tu participación. Quisiera entrar un poco en las especialidades de cada uno de ustedes, que sé que son muchas. Es difícil encontrar un punto, porque pues, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, creo que los cuatro son especialistas en el tema, cuando hablamos de violencia de niñas, niños y adolescentes. Pero voy a tratar de centrarme en las especialidades que cada uno de ustedes conoce. Para la maestra Dora Justi, son muchas e históricas las deudas con este sector de la población, agravadas por el confinamiento. Como representante de una institución internacional del prestigio y reconocimiento de UNICEF, ¿cómo percibes la situación de las y los menores migrantes en este país al día de hoy con la realidad COVID, ¿no? En estos 3 últimos meses de confinamiento? Bueno, sí, hay que considerar que de todas maneras la población de niños migrantes había venido aumentando en los últimos años. O sea, México ha empezado a conocer una migración de niños, acompañados y no acompañados, de manera masiva. Solo para darles una idea, el año pasado hubo, solo de los detectados, porque seguramente hay mucho más, 52,000 niños, y 23% más o menos eran no acompañados. Principalmente vienen de Centroamérica, muchos huyen violencia, están tratando de reunificarse con algún miembro de la familia en Estados Unidos. Entonces, México se vuelve un país de tránsito, a veces destino, cuando deciden solicitar asilo, y es también un país de origen. Hay muchos niños mexicanos también que tratan de ir hacia el norte. ¿Qué ocurrió en esta situación de pandemia?
Pues en general me gustaría decir que la Ley General de Derechos protege a los niños migrantes como niños en situación de protección. No son niños que están violando un proceso administrativo migratorio, sino son niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo tanto de protección, y necesitan el cuidado del sistema de protección. Y sobre todo los que no están acompañados, tienen una intervención de las Procuradurías de Protección de la Niñez que tienen que evaluar cuáles son sus necesidades, qué es la intervención más importante, y no siempre el retorno a su país es la intervención que debe proceder. Podría ser una permanencia temporal aquí en el país, una reunificación. A pesar de esto, en la práctica todavía el retorno sigue siendo la opción principal, no siempre se determina su situación específica, se hace una evaluación, y en el contexto de esta pandemia, lo que hemos visto tanto del lado de Estados Unidos como de México hasta Centroamérica, se ha visto una aceleración del retorno de los niños. O sea, teniendo una situación limitada de espacio, porque los CAS, los centros de asistencia sociales, o sea, los hogares del DIF, tenían también una preocupación de no sobrepoblar los espacios. Por otro lado, la estación migratoria no es el lugar donde los niños tienen que permanecer y está prohibido, digamos, en la ley. Los albergues privados cerraron también su puerta para tener una cierta protección. Lo que ocurrió como política ha sido un retorno bastante acelerado también de los niños no acompañados. Entonces, sabemos que entre, por ejemplo, el levantamiento de la contingencia en marzo hasta mayo, hubo de Estados Unidos a México y Centroamérica 1,000 niños retornados, y de México a Centroamérica más o menos 500, solo en esos 2 meses. Y no siempre estos pasaron por un proceso de protección y tampoco se respetaron necesariamente las medidas sanitarias. Y eso es y de hecho ahí voy también con un ejemplo concreto, que la primera semana de mayo regresaron 4 adolescentes de México a Guatemala que presentaron COVID al llegar a Guatemala, y de ahí Guatemala cerró los retornos hasta el 3 de junio cuando reiniciaron y empezaron los retornos. Ahora, obviamente, insisto que es una población que es ya más invisibilizada, a pesar de los números que ilustré. Es una población que está en protección. No hablamos de procesos administrativos o migratorios. Aquí estamos hablando de niños que requieren de protección. Y hay ciertas orientaciones que es importante implementar. Yo sé que la situación del COVID fue una crisis y una confusión para todos, pero, por ejemplo, en el caso de UNICEF hemos emitido algunas recomendaciones que ahora se está trabajando en la Comisión de Migración del CIPINA, que está trabajando con los estados para bajar una ruta como un protocolo integral de protección y tratar de implementar estas medidas. Y no me voy a detener en las medidas, pero principalmente lo que quiero decir es que no al retorno inmediato, sí a un proceso y un análisis de cada caso, qué necesita cada niño, sí a un espacio de cuidado que no sea un encierro, que no sea una detención. Lamentablemente todavía en el país no contamos con muchas alternativas de tipo familiar integradas en la comunidad. Es algo que UNICEF está apoyando el DIF a impulsar mucho, porque la detención tiene unos daños muy fuertes en el tema psicosocial, el aspecto psicosocial de los niños. Entonces, no a la detención, sí a espacios idóneos de cuidados, y encontrar soluciones como, por ejemplo, no solo de prevención del contagio cuando están albergados en hogares u otros espacios, pero también soluciones sencillas. Antes se hablaba de la coordinación, ¿no? de articulación. La articulación, por ejemplo, con el sector sanitario para que los 50 niños, los 20 niños puedan tener acceso a una prueba y puedan ingresar tranquilamente a un albergue y no aislarlos, no confinarlos. Entonces, para resumir, o sea, quiero decir que de poner también un poco la atención en esta población, que obviamente por estos grandes retornos ha disminuido. Ahora no son muchísimos los niños no acompañados, pero es una realidad fuerte en cuanto a temas de niñez en México.
y que a pesar de la situación, los retos que tenemos, sí es importante seguir los procedimientos de la ley, asegurar la protección, verlos como sujetos de protección, aplicar las medidas de análisis de lo que requieren estos niños, no proceder a un retorno inmediato y aplicar las medidas sanitarias, así como todo el apoyo psicoemocional, de acogimiento, de cuidado que necesiten estos niños. Y en ese sentido, creo que hablando de deudas para esta población, a lo mejor hay mucho que mejorar en esta situación de la pandemia y como decía Ricardo, hablando un poco de oportunidades o áreas de oportunidades, ahora tenemos la oportunidad de que si habrá nuevos flujos en el futuro o los que están aquí, los podamos manejar de una forma que sea más respetuosa de los derechos de estos niños. Muchísimas gracias, Dora. Y seguramente esta realidad se agrava, como comentabas, por este retorno obligado de que Estados Unidos o que el presidente Trump ejerce hacia la población migrante, ¿no? Pero me parece que esta área de oportunidad que mencionas, o estos espacios donde el gobierno y probablemente también la sociedad civil, que en temas de migración siempre ha sido referente de respuestas inmediatas, ¿no? Me refiero a grupos católicos, me refiero a organizaciones civiles en la frontera del país. Creo que es una población bastante reducida que podría ser relativamente sencillo de abordar esta problemática, ¿no? Gracias por el análisis y la propuesta, la recomendación que han hecho. Y siempre que hablamos de gobierno surge en mi reflexión la acción de la sociedad civil, ¿no? Como desde nuestras trincheras, desde el Instituto Mexicano para la Justicia, AC, desde CIPINA, desde los distintos ámbitos, tanto del gobierno como de la sociedad civil, podemos responder a estas necesidades. Y desearía que este webinar sea no solamente una exposición de problemáticas y que sirva para visibilizar esta problemática, sino que pudiera ser de alguna manera, y apoyándonos en ustedes cuatro, que son personalidades que inciden en la realidad mexicana, ser punto de partida para tanto proponer iniciativas de políticas públicas o la discusión de iniciativas de políticas públicas hasta movimientos sociales que puedan contribuir en este tema. Entonces, muchísimas gracias, Dora. Me gustaría hablar un poquito de los derechos más afectados en este momento de pandemia. Todos sabemos que la niñez y la adolescencia quizás sea de los grupos menos vulnerables al COVID o a este virus, a esta pandemia, y sin embargo probablemente sea de los más afectados, ¿no? Cuando hablamos de números, todos sabemos, y ustedes cuatro lo reconocen y ya lo mencionaron, que pues la denuncia infantil o la denuncia de menores es absolutamente compleja. Desde siempre lo fue, mucho más en este momento, ¿no?, de confinamiento, donde sectores de la población, y seguramente esta será una pregunta que le haré a Juan Martín, hoy en día no está respondiendo o no puede responder por cuestiones evidentes, prácticas y circunstanciales, ¿no?, a estas demandas, a estas denuncias, a esta visibilización de la problemática individual de cada menor. Pero un poco esta pregunta va dirigida a Ricardo. ¿Cuáles serían los derechos más afectados de los menores en este momento?
Quizá ya se mencionaron muchos de ellos, quisiera hacer como una especie de compendio más sintetizado. Bien, mira, si me permites, te voy a responder con una parte de una presentación. Claro que sí. Primero, apoyando esto que dices, yo creo que no es uno de los sectores más afectados, es el sector más afectado de población, porque tenemos ya una serie de comunicados, de pronunciamientos, de propuestas desde el Secretario General de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, UNICEF a nivel internacional y en cada país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño y la Niña y Adolescentes, que dicen básicamente lo mismo. Niños y niñas pueden ser las víctimas silenciosas de la pandemia, las víctimas invisibles de la pandemia. ¿Por qué? Porque al no aportar mayoritariamente las víctimas del contagio y de la muerte, aunque hay que recordar que hasta anoche en México están registrados 55 niños fallecidos y más de 2.300 confirmados, niños, niñas, adolescentes. Es decir, sí les da y sí pueden morir y hay que extremar las precauciones para su contagio. Lo que dicen estas instituciones, estos organismos internacionales, es los efectos que está teniendo la pandemia, los efectos del confinamiento en principio, de los cuales ya hablamos, y los efectos secundarios por la pandemia, la precariedad económica, el aumento de la pobreza, claro, la pérdida para muchos de la continuidad educativa, es decir, deserción, abandono escolar, también mayor carencia alimentaria, etcétera. Estos pueden ser los grandes, las grandes variables pues, que afecten en este sentido a niños, niñas. Voy a poner otra gráfica, si me permites, que tiene que ver con esta, en donde yo diría que coyunturalmente, esta sí es coyuntural, durante el confinamiento, cuáles son las cosas que más hay que cuidar porque si no afectan mayoritariamente sus derechos. Uno es toda la salud que, claro, prevención de COVID, pero toda la salud que no es COVID, ¿no? Los niños siguen teniendo necesidad del sistema de vacunación, siguen naciendo, solamente tú hablabas de 3 meses y medio, nacen en 4 meses en este país 720,000 niños y niñas, es decir, una ciudad nueva, una ciudad de gran tamaño, cada 4 meses nace en el país y requiere todos los mecanismos de salud. Ahí hay una serie de cuestiones, hasta la prevención del embarazo adolescente, la salud sexual y reproductiva para las chicas y chicos adolescentes, alimentación y actividad física, no solo porque es un mecanismo también de riesgo para la pandemia, sino porque ahora la alimentación inadecuada puede hacer que lo que ya habíamos detectado el año pasado con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que es el aumento de malnutrición, sobrepeso y obesidad, también se aumenta. El registro civil, el derecho a la identidad, porque no registrar a 720,000 niños en 4 meses no solo agrava el subregistro que tenemos, sino les impide tener el acceso a otros derechos. La atención ante las violencias y el apoyo socioemocional, que este apoyo socioemocional, si tú nos decías ahorita que venimos de un rezago importante en la atención a las violencias, en realidad en el sistema de salud mental en el país, no solo para niños y adolescentes, sino para toda la población, tenemos un rezago bastante mayor, ¿no? Una debilidad. Ayer estuve con el sistema de Colima, por ejemplo. Colima tiene una paidopsiquiatra para todo el estado, ¿no? Tiene 240,000 niños, niñas y adolescentes que viven ahí. Hay una paidopsiquiatra en el estado. Hay una en Tabasco también y trabaja en el sector privado. Bien, la educación, ya hablamos de esto, pero me enfocaría sobre todo ahora para la transición a la pospandemia en el tema del peligro de la deserción escolar y del abandono escolar, que produciría más trabajo infantil
y produciría posiblemente también más incorporación al crimen y más embarazo adolescente, uniones tempranas. El apoyo al ingreso, el ingreso a las familias, programas que se están dando que tienen que estar mayormente enfocados a aquellas familias en donde hay niños y niñas, porque la pobreza, cuando la desagregamos por rango de edad, es mayor para niños, niñas y adolescentes que para la población adulta en las 32 entidades federativas. El grupo de población que es más, que tiene mayor pobreza extrema son los niños y niñas en todo el país, en las 32 entidades. Y si hablamos del grupo con más pobreza extrema, son las niñas de 0 a 5 años. Mujeres de 0 a 5 años son quienes tienen mayor pobreza y claro, ahí están las familias. Agua potable y saneamiento, los servicios que requieren el derecho al agua, indispensable a la vida e indispensable para la prevención del contagio. La situación de grupos en situación de vulnerabilidad, Dora mencionaba a la población migrante, pero está la población con discapacidad, están aquellos adolescentes en el sistema de justicia, están los niños que viven con sus madres en el sistema penitenciario, están todos aquellos que viven en un centro de asistencia social, en una casa hogar pública o privada, en un centro de atención a adicciones, la justicia penal adolescente, no hablo más de eso, también el derecho a la participación, porque si de por sí niños y niñas son poco escuchados, su voz no tiene un impacto en las decisiones que les competen, en esta pandemia se puede, digamos, opacar mucho más su voz. Entonces, el derecho a la participación, a que sean sujetos también de lo que está pasando, y el acceso a Internet, la cobertura, la ampliación de la cobertura que pueden hacer gobiernos desde lo local y están intentando unos y otros para la educación, pero también la protección contra los contenidos. Tenemos un aumento ya medido acá por la Policía Cibernética de la pornografía infantil, y eso entonces del ciberdelito, y el aumento de más del 30% de niños y niñas que son consumidores de contenidos en televisión mayoritariamente en horario de población adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que niños y niñas adolescentes en televisión abierta están consumiendo mucho más escenas de violencia, de drogas y de sexo que lo que hacen normalmente. Normalmente, un niño en edad escolar de 4 a 11 años de edad consume 3.500 escenas de violencia en televisión abierta a la semana, 14.000 escenas de violencia al mes, sin contar las de drogas y sin contar las de sexo. ¿Qué pasa en esta pandemia? Pues un niño va a salir con 50.000 escenas de violencia en 3 meses, que es una forma también, evidentemente, de violentarlas. No solo que sean víctimas directas, víctimas indirectas, como dijo Juan Martín, donde hay violencia familiar, sino que también sean consumidores de violencia. Estos derechos sí nos parece que es relevantísimo y por eso se aprobó esto como una acción de disciplina a nivel nacional y lo trabajamos con entidades y municipios que para la contingencia son indispensables, pues ninguno de los otros, ni la convención, lo repetimos un día y otro a los gobiernos locales, la Convención de los Derechos del Niño no se suspende en tiempo de contingencia, de pandemia, ¿no? Pero estas cuestiones ponen además en riesgo su vida. Tenemos que cuidar eso en este momento. Muchísimas gracias, Ricardo. Tengo algunas, ahora voy con ustedes, Juan Martín y Lorena, perdón por dejarlos para el final de estas preguntas individuales. Es que tengo varias participaciones del público en general. Y aquí hay una que habla de un intento de denuncia por abuso sexual infantil que ya acudió a varias instituciones del gobierno. Nadie le da respuesta, solo le dan vueltas al asunto. Habla y externa la desesperación que tiene por no poder realizar esta denuncia. Esto sucedió en Reynosa y
me parece que, y es en una institución pública, también acudió a derechos humanos a nivel nacional, y de ahí le pasaron a derechos humanos del Estado. Fue a la comisión de víctimas, de aquí le realizaron los exámenes psicológicos correspondientes y se comprobó el delito narrado por la niña y por medio de las terapias, y tardaron mucho en mandar dicho examen, que fueron muchas vueltas por meses, solicitarlo por medio de juzgado y de la Procuraduría de la Mujer del Menor, donde ahí se denuncias. Gracias a Hilda, a Idalia, está mencionando repetidas veces el nombre de Idalia. Lo que quiero saber es quién o qué organismo es quien sí vela por los derechos de los niños de manera eficaz, y quién podría dar respuesta a esto, ¿no? Externa esta mujer. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Perdón, yo uno doble muy concreto. Cuando se trata de un delito, como es el caso, evidentemente es el Ministerio Público la primera instancia. Se puede llegar a través de la Procuraduría de Protección, ¿no? La Procuraduría de Protección, que además hace representación legal de la niña en suplencia o en coadyuvancia. Eso es la ruta formal. Si esa no está funcionando, la verdad es que el sistema de justicia, lo sabemos bien, funciona de manera muy distinta en todo el país. Incluso las procuradurías también de protección a la niñez. Si esta no está funcionando en particular, yo les pediría si se ponen en contacto conmigo. Yo trato de hacer el puente con las autoridades locales, que son las que tienen que responder. No es un tema federal, tienen que ser las autoridades locales, y hablamos con las autoridades del estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, queda la propuesta y la sugerencia hecha. Muy bien, yo quisiera, Lorena, hablar un poquito de alternativas. O sea, yo quisiera preguntarte o hacer un ejercicio contigo, ya que tienes una expertise en la academia particularmente, y conozco tu capacidad para transmitir conceptos, ideas y reflexiones, de posibles acciones que permitan fortalecer las instituciones en México. ¿Qué podrías decirnos en relación a esto? Muchas gracias, Gabriel. Pues estoy escuchando con mucha atención a todos mis compañeros y coincido completamente. Debo confesar que cuando me invitaste al webinar, pues con las autoridades en niñez en la materia, sí hice mucha reflexión sobre qué podemos compartir, sobre cómo podemos empezar a cambiar un poco el panorama en México en tiempos de COVID, de esta pandemia. Cuando empecé a hacer la reflexión y empecé a trabajar qué podemos compartir, que sí quiero hacer dos reflexiones muy breves para poder aterrizar en qué conclusiones podemos desde la academia poder ofrecer para iniciar diálogos e iniciar un poco la transformación de lo que queremos para las niñas y los niños. Tenemos políticas públicas reactivas, ¿no? Tanto lo tenemos así que no teníamos considerado una pandemia, y entonces es sumamente justificable que se pusieran nuestras autoridades a emitir protocolos. UNICEF emite unas recomendaciones al Estado mexicano de cómo poder seguir garantizando los derechos de las niñas y los niños en esta pandemia. La Redim está permanentemente, de manera muy seria y profesional, incidiendo en aguas, la violencia contra la niñez está subiendo, el tema educativo es importante, no lo dejen de lado. Quiero hacer un preámbulo diciendo que en el CIPINA Nacional hay una gran noticia para la niñez, que es un acierto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantener a Ricardo Bucio como representante de ese sistema, porque entonces no volvimos a echar para atrás lo ganado en estos últimos años de la última administración, sino que se dio continuidad a ese trabajo de manera importante, y creo que ese sí es un logro que tiene esta administración. Entonces vemos que
hay todo un entramado que se crea en una administración pasada fuerte, en donde podemos ver que se crean las CIPINAS, el Sistema Nacional de Protección, los estatales y los municipales, se crean procuradurías de defensa de los derechos de los niños y las niñas. El CIPINA son unas instancias que hacen transversal la política pública, ese es su objetivo, empieza a comunicarse con Poder Legislativo, Poder Judicial, con varios secretarías de Estado, eso en todos los niveles de gobierno. Las procuradurías de protección ven el tema de vulneración de derechos de los niños y de las niñas, pero ¿cómo nos encontramos en esta pandemia? Nos encontramos esas áreas de oportunidad que se visibilizan a raíz de estas situaciones. Y esta situación que nosotros encontramos, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Sin más, no dándole muchos preámbulos, se muestran las áreas en donde somos un poco débiles institucionalmente. Y lo comentaba acertadamente Ricardo Bucio. Él encuentra que los modelos educativos son diferentes en toda la República, en cada estado, y también podemos encontrar modelos diferentes de atención a la niñez en cada estado en este sistema de protección. El fortalecimiento es diferente. Los sistemas estatales, los CIPINAS estatales, pues dependiendo de la voluntad gubernamental tienen o no tienen fortalecimiento. Por ejemplo, en el caso de Jalisco son creo que 3 personas las que integran este secretariado de protección. Entonces son 3 personas encargadas para atender al 30% de 8 millones de habitantes de Jalisco. Entonces, ¿qué capacidad humana pudiese tener, ¿no? Las procuradurías de protección, algunas dependen de los DIF, algunas dependen de fiscalías del Estado, como es el caso de Coahuila. Hay modelos de atención diversos. Entonces, cuando efectivamente se muestran y la federación quiere bajar estos protocolos de atención para que la niñez y la infancia vulnerada pueda ser restituida en sus derechos, pues nos encontramos que en todos los estados, pues el sistema educativo es diverso, el tema del derecho a la educación de manera prioritaria, como lo marca la Constitución, pues no se refleja en un presupuesto porque seguimos teniendo un capital humano que son los maestros y las maestras de México que han hecho un trabajo extraordinario con toda su creatividad, pero no tenemos una base de datos de todos los niños que nos digan, aquí están, son los números de teléfono de sus papás, no todos tienen computadora, no todos tienen acceso a internet. Entonces nos empezamos a encontrar en esta pandemia, nos visibiliza todo este entramaje de problemáticas, ¿no? Y quiero aterrizar en un punto. Ha habido muchos cambios en nuestra normatividad para ir fortaleciendo los mecanismos de protección de las niñas y de los niños, de la política pública, del entramaje. Y se ha ido hecho poco a poco, pero cada 3 años y cada 6 años, cada que pasa un gobierno, viene un objetivo de una administración diversa. Y eso trae aparejado, pues, que el presupuesto que se distribuye para todas esas necesidades es diverso. Entonces, tenemos en la Constitución reconocidos los derechos de los niños y las niñas, firmamos el Tratado Internacional y vemos que la educación es un derecho prioritario. Pero si en la Constitución no tenemos un derecho prioritario en materia presupuestal, pues entonces todos los esfuerzos de que este entramado tiene que ser homogéneo, tienes que fortalecer las instituciones para que a su vez ellos puedan ser garantes de estos derechos de las niñas y de las niñas como Estado mexicano, incluyendo a las entidades federativas, pues la verdad no veo cómo seguirlo. Hay grupos de la población que han conseguido en la Constitución, sobre todo de manera reciente, que se incluye en la Constitución su derecho a recibir una pensión universal, ¿no? Como es el grupo de adultos mayores. Entonces, mi reflexión y una cosa que dejo, sí, desde la academia para la discusión es, ¿por qué no planteamos algo que vaya más de 3 años, algo más de 6 años, que podamos plantear un plan transeccional, pero que nuestra Constitución nos apoye a ser sí garante de esos derechos? Las entidades de niñez deben de fortalecerse para que estas problemáticas que les menciono de manera muy breve, que es la diversidad en su estructura, la diversidad en los modelos de atención, la diversidad en su fortalecimiento, pues nos puedan ayudar. La propuesta, tengo una pequeña lámina que quisiera compartirles brevemente de varias opciones que yo veo, que podemos desde la academia empezar a poder ponerlo en
tono de debate, ¿no? Para no invisibilizar, y es que pudiéramos incluir en la Constitución como derecho de prioridad el de materia presupuestal. Siempre lo menciono, que amor es presupuesto, porque si tenemos las instituciones, como decía en un principio de mi intervención, pues son logros que están a nivel constitucional, están en la Ley General de Derechos de Niñas y de los Niños, existen las instituciones, pero si no se les fortalece con capacidad presupuestal, pues entonces se quedan muchos en logro de papel. No sabemos en la actualidad cuánto presupuesto se dirige a infancia. Entonces creo que es necesario crear presupuestos transversales, en donde nosotros primero detectemos en qué se está gastando en el Estado mexicano en niñez y qué es lo que queremos lograr con nuestra niñez a un largo plazo, no en 3 años, no en 6 años. El tiempo de COVID nos ha traído aparejado también la reflexión de cómo nuestra normalidad va a cambiar y cómo las tecnologías ahora son parte fundamental de poder tener interacción, de poder hacer trabajo, de poder llegar a más población. Entonces sí creo que debemos de utilizarlo. Hay un Sistema Nacional de Información Único que se ha querido lograr consolidar y creo que eso, aparejado de un buen sistema en donde se puedan unir todos los datos. Ricardo Bucio nos mencionaba que hay varias herramientas como el EnSalud que acaba de aplicarse. Hay varias estadística del INEGI, de la CONAPO, hay varias estadísticas, pero esa estadística, cuando tú la concentras y quieres ver qué derechos estamos garantizando como Estado mexicano, se te complica, porque esa estadística también tiene que ser modificada. Creo que hay muchas áreas en donde poder iniciar y definitivamente coincido con todos mis compañeros que el gran aporte en donde iniciar es en la comunidad escolar. Son las áreas que debemos de fortalecer. El talento humano existe. Nuestros maestros y maestras súbitamente empezamos a dar clases. Yo doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, pero no todos mis alumnos tienen computadora, no tienen acceso a Internet. Entonces creo que el derecho humano de acceder al Internet también es un derecho que se tiene que restituir. Y en México tenemos muchas cosas que queremos cambiar. Queremos un lugar más seguro para vivir, no queremos la corrupción, queremos mejorar la salud, queremos empezar a cambiar el rumbo hacia dónde va México, pero tenemos que voltear a ver a la infancia. Invertirle en la infancia es lo que nos va a ayudar a ir revirtiendo estas temáticas que tenemos, empezar en el Estado. Quiero dejar solo como un breve comentario que en materia judicial también tenemos muchas opciones que tenemos que visualizar. Los temas de niños y de niñas se ven siempre en el ámbito del orden penal o del orden familiar, por lo general. Entonces hay una idea que hemos estado trabajando una compañera y yo, la licenciada Consuelo Hernández, que es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en tribunales de integralidad con perspectiva de infancia. ¿Qué son estos tribunales de integralidad? Cuando tú hablas de que un niño es víctima de un delito, o un niño fue el que cometió esa circunstancia que dicen que es un delito, probablemente, esa circunstancia puede atraer aparejadas que si es, por ejemplo, una violación, bueno, pues entonces el juez penal está viendo, bueno, decreta que hay un culpable, lo sentencia, pero ese niño probablemente va a perder la patria potestad del papá porque va a entrar a prisión o la persona que haya hecho ese delito, pero también hay cosas del orden familiar que son de la misma circunstancia que origina que el niño tenga acceso a esas áreas de justicia. Entonces creo que debemos de empezar a ser un poco disruptivos en la manera en que nosotros vemos la justicia en el país, solo por materias. Aquí ves lo familiar, acá ves lo penal, acá ves lo civil. Entonces creo que esta nueva normalidad nos tiene que traer reflexiones también en materia judicial. ¿Cómo podemos nosotros también revolucionar en el sistema de justicia una forma de hacer justicia con perspectiva de niñez, ir yendo más allá del tema de materias y competencia? Y una última reflexión que quiero dejar es el tema de los apoyos gubernamentales. Los apoyos gubernamentales existen en todas las áreas. El Secretariado de Seguridad Pública, ellos dan para prevención del delito, salud, vacunación, educación, pues haciendo su tema. Los DIF dan apoyos asistenciales y puedes ir por todas las áreas gubernamentales viendo que hay muchos apoyos que están desvinculados.
Y eso es lo que trata de hacer en una gran manera, y lo ha hecho de manera muy efectiva el secretariado representando por Ricardo Bucio, ir encontrando cómo esos mecanismos que están todos diversos pueden encontrarse. Y entonces se dan cuenta, pues, desde la forma en que tú lo operas, es difícil que puedas encontrar un apoyo integral para cada niño de México. No hay la solución de varita mágica de un programa que te pueda dar mejores oportunidades de desarrollo para un solo niño. No existe. ¿Por qué? Porque cada niño tiene una vulneración diferente a sus derechos a los demás niños. Entonces, cada niño debe de tener un plan de restitución individual. Pero la forma en que nos gastamos el dinero en que se gaste el dinero en el gobierno es muy estricta. Entonces te dicen, solamente gástatelo en lo que al niño le pongas, en lo que al niño le untes y lo que al niño se coma. Pero si el apoyo del niño es porque lo dejan solo 8 o 10 horas en su casa porque sus papás van a trabajar, y si el apoyo del niño significa que a los papás les van a dar un apoyo para que vayan y metan a su hijo a la guardería, entonces hay que ver los apoyos gubernamentales también desde otra perspectiva, que es también una reflexión que me gustaría dejarles. No solamente apoyos aislados, debemos de empezar a ver programas sociales que vean una integralidad en la atención de las niñas y los niños en México. Creo que es mucho lo que planteé ahí, traté de ser como un poco breve, solo lo dejo para la reflexión y con todo el ánimo de poder seguir sirviendo a mi país, pudiendo dejar esta reflexión en la inquietud de cada uno, que son operadores jurídicos, la mayoría que accede a esta plataforma de Indius, y desde nuestro actuar profesional poder impulsar estos cambios en el sistema de justicia. Si estás trabajando en gobierno, poder impulsar cambios en la manera en que se trata a los niños y a las niñas. Y pues esa fuera mi intervención, agradecida porque nos des el espacio. Muchas gracias, Lorena. Gracias. Muy clara y afirmando mi comentario de tu capacidad pedagógica y de comunicación. Muchísimas gracias. Oscar Vargas, del Heraldo Televisión, nos está haciendo una pregunta que me parece que es un poco representativa del interés de la sociedad en general. La vamos a responder muy brevemente, sintéticamente, porque quiero hacerle también una pregunta personal a Juan Martín, o directa a Juan Martín Pérez. Y está preguntando qué pasa con la nueva normalidad cuando madres y padres regresen a sus trabajos, a su vida laboral. ¿Qué pasa con la infancia, con estos chavos que no van a tener regreso a clases y cuando lo tengan, aparentemente, según la Secretaría de Educación acaba de comentar hace unos días, será de una manera muy particular, escalonada? ¿Qué le responderían? ¿Cómo va a ser esa transición y qué van a hacer con los menores cuando regresen al trabajo? Sí, mira, yo creo que la pregunta que hace nuestro colega del Heraldo TV, diría que es la gran pregunta que tenemos que colocar en el centro para de ahí, como la punta de la madeja, empezar a tomar acciones. Retomo varios de lo que han dicho nuestras colegas, tanto Dora como Lorena y Ricardo, y digamos, una de las primeras es que necesitamos políticas de Estado. Yo reconozco y digo claramente, todos estamos valorando mucho el trabajo que hace la Secretaría Ejecutiva con Ricardo y su equipo y las secretarías ejecutivas en los sistemas y demás. Es mucho el trabajo y muchas funcionarias y funcionarios comprometidos, pero sigue siendo el club de los que estamos en la infancia. No logramos todavía que sea una política de Estado. Y ese es nuestro gran desafío. ¿Cómo logramos que aparezca el Estado, entendiendo al Estado como los distintos órdenes de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y esa transversalidad que significa que no es un tema del CIPINA, sino es un tema también de economía, de bienestar, de salud, de educación. Es un poco lo que necesitamos. Y regreso nuevamente a la pregunta, porque digo que puede ser la punta de la madeja. Al menos hay tres vertientes. Evidente que la pobreza se va a profundizar. Los datos que tenemos, el documento recién que acaba de sacar Coneval, que les recomiendo profundamente que lo lean, adelanta un escenario muy, muy preocupante. O sea, ya con datos y con cálculos de Coneval en términos de la pobreza.
Ahora mismo en la pandemia, de acuerdo a los datos del INEGI, 12 millones de personas están desempleadas. La encuesta telefónica todavía faltará ajustar cosas, pero eso ya representa pérdida de ingreso para las familias. Coneval refiere que solo en este periodo de pandemia, el 50% de las familias que ya tenían de por sí problemas de pobreza vieron afectados sus ingresos y en consecuencia temas alimentarios y otros temas básicos que se requieren dinero se requiere para la sobrevivencia. Segundo, las familias van a tener que regresar a trabajar en la modalidad que puedan. La mitad de nuestra economía es informal y ahora por las restricciones también se vieron afectadas. Muchos niños y niñas no continuaron con la escuela y no van a poder continuar con ella por varios factores, entre ellos la evaluación. Pero aquí quisiera colocar lo que ya han apuntado varias de ustedes, y es que quienes se van a quedar en casa, precisamente por la falta de una política de Estado de conciliación laboral, son las mujeres adolescentes. De por sí hasta ahora tenemos 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela. La gran mayoría son mujeres adolescentes, 8 de cada 10 que están en el rango de los 13 a los 17 son mujeres adolescentes que no están en la escuela y serán las que por cultura machista, porque no hemos logrado cambiar estas pautas, se quedarán o serán la lista de abandono escolar, ¿no? Por ello es tan importante que ahora mismo sobre este punto concreto se pueda imaginar alternativas creativas que permitan, como lo ha demostrado el propio confinamiento, que alguna, ya sea de las personas adultas que están en casa, algunas puedan alternar días de trabajo en casa y otros ir, si es necesario, al espacio laboral. Porque niños y niñas van a estar, cuando menos de aquí a finales de año, entre el retorno o un retorno parcial, como según se ha ido anunciando. Todavía no hay definiciones, pero esto será un punto. Y creo que otro elemento también que tendremos que ir cuidando es cómo respondemos a los temas centrales que está generando la pandemia. Déjenme mostrarles algunos de los datos y propuestas muy concretas precisamente en esta lógica de lo que podríamos comenzar a imaginar. Se alcanza a mirar, creo, ¿verdad? En pantalla. Perfecto. Sí. Vale, es decir, ahora tenemos 38.5 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 30.8% de la población. Entonces, el 49% de esta población ya estaba en pobreza y 9% de ella en pobreza extrema, corte 2018. Como comentaba, la encuesta que hizo Coneval recién habla que hay una reducción del 50% o más de los ingresos entre febrero y marzo y que esto particularmente se concentra en la zona sureste. Ya tenemos pistas claras, tenemos que focalizar el esfuerzo del Estado hacia esos lugares y entidades donde claramente va a haber una afectación mayor. Déjenme, voy a mostrarles otros datos y ustedes me dicen si se sigue viendo. Vale, ahí está, no me detengo mucho. Es los lugares que ya conocemos tienen como rezago histórico. El otro tema, regresando con la conciliación laboral y la conciliación educativa, corresponde con la escuela. Ahora mismo tenemos 4.8 millones de niños que decía que no van a la escuela. El 44% de los hogares no tienen computadora en casa. Esto ha sido muy importante y es como muy contrastante, muy evidente. Les cuento como punto concreto. Mi hija estudia el bachillerato. El 40% de sus compañeros de clase están reprobados, que coincide con la dificultad del acceso tecnológico. Y lamentablemente se está cargando, digamos, el tema de carencia de equipo tecnológico, una computadora, acceso a Internet, en niños, niñas y maestros, maestras, y no se está asumiendo lo que ya Ricardo ha planteado hace un ratito, y también Lorena, sobre la necesidad de reconocer, y ahí hay una pista urgente, cómo logramos más acceso a Internet, cómo logramos soportar temas tecnológicos para que no se pierdan niños, niñas y adolescentes en lo que claramente en adelante será una educación híbrida, presencial, pero mucho de ello remota y virtual, para garantizar el derecho a la educación. Me voy a saltar rápido los datos que ya dio Ricardo de 52 niños, 52, si no me equivoco, Ricardo, dijiste, que han muerto, más de 2,000 positivos, otros 2,000 posiblemente o sospechosos, que son vidas concretas, y recordemos que este virus sí les va a afectar sus pulmones, no es que solamente sea una gripita, va a tener una afectación posiblemente crónica. Quisiera aquí destacar otra pista, saliéndome un poco del tema de conciliación, con niñez migrante,
No ha parado la deportación, no ha parado, digamos, además la dificultad de que las organizaciones tuvieron que cerrar y lamentablemente los Estados Unidos siguen presionando y siguen usando la vida de niños y niñas migrantes como moneda de cambio y lamentablemente el Estado mexicano en su conjunto y la política migratoria sigue siendo dócil a lo que se establece allá. Voy cerrando con las propuestas en términos de una de las urgencias mayores que vemos es la violencia o las violencias. Se ha apuntado acá, no abordaré demasiado sobre el tema de violencia en casa, el incremento que se ha dado que es enorme, y solo destacar que tenemos una duplicación ya de los homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Cerramos 2018 con datos de INEGI, 3.6 homicidios diarios, 2019 el dato no está consolidado, pero hasta el corte del 30 de abril tenemos 7 homicidios diarios de niños, niñas y adolescentes. Y ya veníamos con un corte de 7 desapariciones todos los días que no han parado. Entonces, esta violencia extrema de alto impacto también se ha profundizado y tendremos datos posteriores cuando se retorne de alguna manera distinta a una dinámica diferente, pero claramente las violencias están siendo de alto impacto con niños, niñas y adolescentes porque la pérdida de comunidad educativa, la pérdida de ojos en las comunidades, en las iglesias, reduce la posibilidad de denuncia para niños, niñas y adolescentes. Y ahí está el mapa, de acuerdo a los datos oficiales de lesiones en este caso, pero son bastante similares a los temas de homicidio. Y nuevamente es la urgencia de que se escuchen niños, niñas y adolescentes porque no hay información especializada y tienen su fuente de información principal para niños, niñas y adolescentes son las redes sociales. No ven televisión, no leen periódicos y se comunican entre pares. Y ahí las fake news, la desinformación está dando todo el vuelco posible. Las teorías de conspiración, estas lógicas de que se cura con agua caliente o con agua con limón, o sea, esas cosas están ahí. Hay un segmento de población de niños y niñas informado, pero hace falta trabajar ahí. Nuestras recomendaciones, no las voy a leer todas, algunas de ellas, es claramente necesitamos crear mecanismos institucionales de participación para niños y niñas. El sistema educativo tiene la gran oportunidad ahora en el retorno de que estos comités sanitarios, esto ya afortunadamente a través de Ricardo lo hemos hablado con el subsecretario de Educación Básica, los comités sanitarios que se van a crear para el retorno a la escuela pueden y deben ser espacios naturales de participación para niños y niñas que les van a permitir informarse, tomar un rol activo, protagónico y ser parte de las soluciones. Creo, y aquí pues no sé cuál sea la vivencia de Ricardo, pero desde fuera se ve que la pandemia, paradójica e irónicamente, le dio un potencial enorme al CIPINA y pudo mostrar que realmente necesitamos trabajar en red. Los distintos órdenes de gobierno, pero también el papel de la sociedad civil, que pues en general estamos en esta administración proscritos, somos adversarios, conservadores, neoliberales, fifís, y eso creo que son cosas que tenemos que ir cambiando para que se pueda reconocer. Hay varios elementos que ya se están intentando, pero tenemos que hacerlo desde una política de Estado transparente, organizada, con indicadores que nos permitan verificar que efectivamente esto va a tener impacto. Programas alimentarios, programas de transferencia, apoyo de ingreso específico a familias ya con mucha precariedad, el replanteo del sistema educativo, la conectividad gratuita a Internet, un programa de alerta temprana que es buena noticia que la SEP ya lo está contemplando, y esta alerta temprana permitiría identificar temas de violencia, abandono escolar, entre otros temas, y necesitamos, que ese es un tema histórico de rezago, garantizar que la impunidad no sea lo que cubra los hechos de violencia, ni la de casa, ni la violencia extrema, sino que podamos fortalecer, en este caso, la procuración e investigación de los crímenes, pero también el propio sistema judicial, como ya apuntaba Lorena. Y por último, asumir que vamos a vivir con el virus. Este virus, el COVID, se va a quedar aquí por un buen rato, las epidemias, los retornos van a estar regresando, y a partir de ahora vamos a tener que vivir con medidas de bioseguridad, confinamiento, y eso hay que preverlo, porque todo esto que se detonó y se destapó con la pandemia, creo que tenemos la oportunidad de hacerlo diferente y que nos permita como vernos en una lógica que nosotros decimos desde la ciudadanía,
de gobernabilidad democrática. No es algo que en este punto tenga que decidir una mente, por más inteligente, brillante que se le considere, además, por cierto, varón, tiene que ser una definición colectiva, con el expertise de sociedad civil, el acompañamiento de organismos internacionales como UNICEF, y teniendo como columna vertebral al CIPINA, que para eso está en ley, y esa es parte de la tarea y el esfuerzo que tenemos para construir política de Estado. Muchísimas gracias, Juan Martín. Y bueno, por una cuestión de tiempos, vamos a tener que ir cerrando. Yo quería pedirles un comentario general a Dora, que está levantando la mano, un poco dándole un cierre a este webinar y convocándolos a un trabajo probablemente a distancia o con sana distancia, pero en persona, para trazar algunos ejercicios que nos puedan permitir tanto la contribución con las políticas públicas y con el gobierno, como la interacción del gobierno con la sociedad civil, que también lo necesita, y seguramente podremos lograr acciones interesantes en tanto haya una vinculación y un acercamiento que, lejos de dividir o lejos de estigmatizar, como comentabas recién, Juan Martín, muy al margen, nos permita unir fuerzas y luchar por algo que es absolutamente un interés común. Creo que todos coincidimos en que pocos temas nacionales son tan generalizados en su interés y tan abordados como la infancia, como la niñez. Hoy se mencionaron temas ineludibles porque se habló del sistema penitenciario. Me parece que es un tema no solamente urgente, sino brutal, en tanto ya veníamos con carencias, con rezagos importantísimos en el país en relación a esto, que el nuevo sistema penal acusatorio, o ya no tan nuevo, nos estaba mostrando y mostrando sus dificultades para abordarlo. Que también ha tenido muchísimos logros, que disminuyó la población drásticamente en el sistema penitenciario. Pero bueno, abordar cada uno de los temas que hoy se mencionaron muy al pasar, porque no teníamos tiempo de profundizarlos, me parece fundamental. Creo que nos permitiría en muy breve plazo plantear otro programa donde podamos profundizar alguno de estos, ¿no? Pues darles las gracias y pedirle a Dora que nos ayude a cerrar el programa. Pues sí, no quería tomar la palabra como cierre para todos. Voy a ser muy, muy rápida. Quería solo destacar 2 o 3 mensajes adicionales, porque creo que los colegas ya han compartido muchas propuestas. Me gustaría dejar en la mesa un par de cosas más. Una, me parece clave la esencialidad de los servicios de protección a la infancia. Vamos a enfrentar tiempos de austeridad. Y los servicios de protección a la infancia, tanto del lado preventivo, o sea, que apoyan las familias que en riesgo, como cuando ya los niños entran al sistema de protección porque se ha causado algo, o la articulación de políticas públicas que está haciendo el CIPINA. Todos estos servicios tienen que ser esenciales. No puede haber recortes porque va a haber un aumento, un incremento de la situación. Entonces, eso creo que como política pública, como mensaje, debe ser absolutamente claro, y más bien hay que ver cómo se reorganiza el personal, los rubros del presupuesto para poner énfasis en la protección de los niños. Y segundo, quiero también reiterar en esta línea lo que mencionaba Ricardo al principio del apoyo a las familias. Es clave no solo darles herramientas en la prevención, crianza positiva, ahora y en los próximos meses,
pero crear redes, paquetes de servicios para respaldar a la familia, porque si ya tenían muchos riesgos y vulnerabilidades que hemos ilustrado en ese panel, van a duplicarse. Y entonces vamos a ver muchos más niños que van a estar expuestos a violencia, trabajo infantil, explotación, violencia, y a entrar al sistema de cuidado del Estado, a unirse a los 33,000 niños que están en los CAS, en los hogares del Estado. Y sabemos que la familia es el entorno ideal y que el Estado debe intervenir para dar las herramientas. Y ahí se unen también los programas de protección social, incentivos económicos, el tema de la salud mental. Pero la familia como al centro para prevenir todo lo que puede agudizarse. Eso, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Dora. Bueno, agradeciéndole también al público por su participación. Las preguntas que no hemos podido responder, si me lo permiten los panelistas, se las haré llegar. Muchas son dirigidas a alguno de ustedes en particular, entonces se las haremos llegar, y las generales también. Y si nos hacen el favor de responderlas, será para nosotros un verdadero privilegio. Ricardo, te ponemos en contacto con esta persona que necesita hacer la denuncia. Ya dejé también mis datos aquí en el Zoom, no lo hice en el Facebook, pero ahí están mis datos de contacto. Sí, puede ser en el chat, sí, pero nosotros si no se los compartimos de todos modos. Así que les agradezco muchísimo. Gracias por la participación, por el compromiso, por la sinceridad y la claridad en sus exposiciones. Nos estaremos viendo pronto, convocándolos. Gracias al público por su participación y por el interés que despertaron ustedes cuatro en un público masivo. Muchas gracias, y gracias. Estoy leyendo felicitaciones continuas del público que no se las puedo leer en vivo porque no nos daría el tiempo. Gracias. Gracias, muy buen día. Gracias. Muy buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes. Gusto en verlos. Igual, un placer. Cuídate. Bye, hasta luego. Cuídense, bye.